Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 5 de junio. Estamos muy cerquita ya de acercarnos a esta fiesta, de festejar esta fiesta de la Santísima Trinidad, y la propuesta de hoy es continuar con la figura de Dios Hijo. La figura que vamos a trabajar hoy es la del Jesús orante. Jesús es alguien que rezaba. Nosotros rezamos porque Jesús rezaba. El fundamento de nuestro ser orante, de nuestra dimensión orante, es porque realmente lo que hacemos es vivir una dimensión fundamental que Jesús le daba muchísimo espacio. No solamente en momentos muy específicos de la vida, como por ejemplo antes de comenzar su vida pública, que se fue 40 días al desierto a rezar, hace una preparación antes de comenzar, sino que en distintos momentos de la vida de Jesús remarcan los evangelios un Jesús que se apartaba para pasar mucho tiempo en oración junto a Dios. De hecho, en el Evangelio de Lucas, cuando enseña a Jesús el Padre Nuestro, deja de manifiesto el evangelista que esperan a que Jesús termine de rezar. Y cuando termine de rezar, sus discípulos le dicen, enséñanos a rezar nosotros. Y en ese momento Jesús entonces le enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Eso en el Evangelio de Lucas. Mateo no lo resalta tanto, lo resalta mucho más Lucas. Entonces lo que vamos a trabajar hoy es la dimensión de un Jesús que le dedicaba tiempo a la oración, como nosotros ahora en este momento le estamos dedicando tiempo a la oración. Vamos a rezar con un pasaje del Evangelio en el que deja muy remarcado el momento, largo momento en que Jesús le dedica a la oración. El Evangelio de Mateo, después de la multiplicación de los panes, entre la multiplicación de los panes y Jesús caminando a la orilla, caminando sobre el agua en el lago, remarca enormemente que se fue un largo tiempo a rezar. Estrictamente la cita que vamos a usar es Mateo 14, entre los versículos 22 y 26. Una vez que hayamos rezado justamente con este evangelio, remarcando esta dimensión, nos vamos a dedicar a hacer la oración de recogimiento de Santa Teresa de Ávila. Recordemos que Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús habla de esta oración como una forma de rezar que el mismo Dios se la enseña y que consiste en concentrarnos en nuestro propio interior para descubrir a un Jesús que está ahí presente. Y Teresa, que era una mujer con imaginación, dice que quien quiera, porque tiene imaginación, puede imaginarse que Jesús está rezando en su interior exactamente en la misma posición que la persona que está rezando lo está haciendo. Si nosotros ahora estamos sentados con las manos arriba de los muslos, podemos imaginarnos a Jesús en mi misma posición, sentado con las manos en los muslos, en mi propio interior, haciendo exactamente lo mismo que yo. Y de esa manera poder encontrarme con Jesús. Recuerdo cuál es el objetivo. El objetivo es encontrarme con Jesús en mi interior. ¿Cómo me encuentro con Él? ¿O cómo lo escucho o lo presiento? A través de los movimientos interiores. Les recuerdo que me refiero a movimientos interiores para distinguirlo de simples sentimientos o emociones. El sentimiento o la emoción puede ser producido por distintos disparadores. Pero los movimientos interiores, con este término, nos referimos a un sentimiento u emoción que viene y es propio de Dios. Y que se pueden distinguir porque vienen de Dios. Porque es una alegría distinta. Y es un gozo distinto. Y es una paz diferente. Como vienen de Dios, son distintos. Y como son distintos, les ponemos otro nombre. Y le decimos movimientos interiores más que sentimientos o emociones. Vamos a estar muy atentos a esos movimientos interiores, porque ahí es donde vamos realmente a poder escuchar a Dios. El fin de la oración es conectarme con Dios y poder escucharlo a Él. Como no nos habla de otra manera más que con estos movimientos interiores, cuando percibo este movimiento interior, lo que estoy haciendo es poder escuchar lo que me está diciendo,
poder escuchar qué me está transmitiendo y entro en conexión con Él. Entonces, vamos primero a leer el pasaje de la Biblia. Les decimos de nuevo, es Mateo 14, del versículo 22 al 25. Después vamos a hacer una relajación. Después vamos a volver a este fragmento del Evangelio de Mateo. Y a partir de ahí vamos a hacer 8 minutos de silencio, en el cual vamos a concentrarnos en nuestro propio interior para entrar en contacto y poder escuchar a el Dios que habita en nosotros mismos, pudiendo, para el que quiera, utilizar la imaginación e imaginándose que Jesús está sentado exactamente en la misma posición en que ahora, en este momento, estás. Vamos entonces a comenzar con la oración del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús enseguida obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Recordemos que Jesús recién acaba de multiplicar los panes. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Recordemos que cuando Jesús multiplica los panes, ya era tarde. Jesús despide a la multitud, una tarde. Despide a los discípulos a la barca y se va a rezar. A la tarde siguiente, un día después, seguía ahí. Y a la madrugada va hacia los discípulos. Le dedicó muchas horas a la oración. Jesús era un hombre orante. Sabía la importancia de la oración y le dedicaba muchas horas a la oración, y por eso nosotros rezamos. Vamos a colocarnos en una posición en la que sintamos comodidad. Vamos a cerrar los ojos y durante un minuto vamos a prestarle atención solo al ritmo de nuestra respiración. Solo vamos a percibir, a registrar el aire que inhalamos y exhalamos. Ahora durante un minuto reloj vamos a prestar atención a los latidos de nuestro corazón. Mantengo los ojos cerrados, no hay nada que tenga que ver. Vamos ahora a leer el texto nuevamente. El Jesús orante. Jesús enseguida
obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer, todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar, siendo plenamente conscientes de un Jesús que habita en nuestro interior, que es más interior a nosotros que nuestra propia interioridad. Vamos a hacer silencio para escuchar los movimientos interiores que percibimos de su presencia.
Vamos a conectarnos con estos movimientos internos, si los pudimos percibir, de la oración. Y vamos a darle gracias a Dios por este momento de oración con Él. Vamos a volver ahora al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos vuelvan gradualmente a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos despacio el cuello. Y lentamente abro los ojos. Bien, nuevamente hemos entonces practicado esta oración tan propia de Santa Teresa de Jesús, la oración de recogimiento, que nos da una perspectiva distinta a nosotros mismos. Con la práctica de la oración de recogimiento, uno de los efectos que tiene es reconocerse a uno mismo como el sagrado espacio donde Dios habita. Y si uno mismo es el sagrado espacio donde Dios habita, eso uno después lo puede proyectar hacia los demás, transformándose en actos y gestos de amor. No es solamente el lugar de intimidad del propio interior, donde me encuentro con un Jesús que habita dentro de mí, sino que como efecto lo que produce es que también pueda reconocerlo y conectarme con Jesús desde el encuentro con los demás. Bien, hoy trabajamos la figura de Jesús orante, un Jesús que rezaba y mucho. Mañana sábado vamos a dedicarle un tercer día a la segunda persona de la Trinidad para festejar juntos la fiesta de la Trinidad este domingo. Para los que quieran acompañarnos, hoy viernes vamos a tener la celebración eucarística, como todos los días de semana, a las 19:30 horas. Si no, nos encontraremos mañana con otra propuesta de oración contemplativa o meditación. Muchas bendiciones a todos en este día.